Santiago capítulo 1, vamos a leer esta noche los versículos 13 al 15. El tema de esta noche es la tentación. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora porque nos permites reunirnos en este lugar para compartir tu palabra. Oh Dios, queremos que hables a nuestras vidas porque queremos aprender de ti, sobre todo en este tema, Señor, que nos importa a todos, porque todos somos tentados, Señor, de diferentes maneras, y por eso necesitamos, Señor, de tu ayuda para poder vencer cada tentación. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Estamos estudiando esta carta y pues ahora nos corresponde esta porción. Y este es un tema que nos toca a todos, porque todos de una forma u otra somos tentados. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes con relación a esta parte, la tentación. Cómo nace, cómo avanza, cómo progresa y cómo vencerla. El escritor, por supuesto, se preocupa por los que van a escuchar, por los que van a leer, y él lo que hace es alertar sobre el peligro real de la tentación y pues equipar a los creyentes con herramientas bíblicas y prácticas para que podamos aprender a ser fieles a Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? Y punto número 1, la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de Dios. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios para que podamos comprender cómo es que funciona todo esto, la vida, cómo funciona nuestro caminar con Dios. El versículo 13 que leíamos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba es para mejorar nuestro carácter, pero la tentación es para destruirnos. Y sabemos que Dios probó a Abraham, por ejemplo. Lo probó, le dijo: dame a tu hijo, al que más amas, en un sacrificio, dámelo como un sacrificio. Y le dio las indicaciones, le dijo en qué lugar iba a ser. Entonces Abraham obedeció a Dios, fue a este lugar. Él seguramente sintió mucho dolor en su corazón por la petición que Dios le estaba haciendo, y puedo decirle, no creo que él entendía por qué. Sin embargo, él obedeció a Dios, porque algunas veces cuando Dios nos prueba, a veces no entendemos, pero Dios espera que nosotros reaccionemos con obediencia, con amor a Él, con respeto a Él. Y después de que Abraham obedeció a Dios y Dios vio el amor que tenía Abraham por Dios y la obediencia, entonces Dios le bendijo y le reafirmó las promesas que le había dado acerca de bendecirle. Le dijo: te daré una nación grande, una nación fuerte. Eso sucedió hace mucho tiempo, y aún en la actualidad podemos ver que existe el pueblo de Israel. El resultado de la promesa de Dios, porque Abraham, a pesar de ser probado, él fue fiel. Dios lo encontró fiel, y por causa de esa fidelidad,
Dios lo bendijo. El pueblo de Israel ha pasado por diferentes circunstancias, por rebeldía. Dios les ha castigado con naciones paganas. Han sido errantes en diferentes lugares. Lo último o lo reciente más conocido, que Hitler trató de matarlos, quiso exterminarlos de una manera sistemática. Murieron 6 millones de judíos, y en la actualidad es un país que está en guerra continuamente, pero la mano de Dios está con ellos. Nada ni nadie los puede destruir, porque Dios bendijo a Abraham, porque Abraham fue fiel a Dios. Él superó la prueba. Cuando en la escuela vamos a un examen, no es porque quieren destruirnos, es porque quieren ver que manifestemos qué tanto hemos aprendido para luego pasar a otro nivel. O sea que una prueba no es para destruirte, sino que es para manifestar qué es lo que has aprendido, ¿verdad? Entonces, cuando Dios prueba a un cristiano es para sacar lo mejor de él. Pero cuando somos tentados, ahí es completamente distinto. La tentación es para destruirnos. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, porque todos estamos en la misma barca. Todos tenemos, como dicen por ahí, un talón de Aquiles. Todos tenemos una debilidad distinta. Y vamos a ver algunas cosas interesantes con relación a la tentación. Es que a veces pensamos que la tentación es una cosa tremenda, pero la tentación puede ser el hambre. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para empezar, quedémonos ahí. Uno dice, bueno, ¿cómo es que Dios no tienta a nadie? Pero dice aquí que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Porque es que Dios usa al diablo como su instrumento para cumplir los propósitos de Dios. No es una contradicción. Por medio de esta prueba, Jesús iba a manifestar la victoria. Entonces vemos lo que dice el versículo 2. Dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quedémonos ahí. Aquí hay una parte muy importante. Algunas veces, algunas personas dicen, mientras más oramos, mientras más ayunamos, el diablo no nos va a tentar. Y es todo lo contrario. Lo peor de todo es que este es un momento muy espiritual. Jesús ha estado orando y ayunando durante 40 días y 40 noches. Se ha apartado para buscar la presencia de Dios. Es un momento muy espiritual, pero ¿cómo es posible que después de un momento tan espiritual tenga que haber una tentación? ¿Cómo es posible? Pues es que así es. Hay cosas que uno no las puede, no las podemos cambiar. Después de que hay una victoria, después de que hay un culto tan bendecido, un tiempo de milagros, después de eso viene la tentación. Y es ahí donde tenemos que estar preparados. Jesús está en un momento tan espiritual y después viene la tentación. Eso es para que estemos alertas, para que entendamos que la tentación es real. Y cuando llega la tentación es para destruirnos. Y a pesar de que sea un momento espiritual, un momento de oración, un momento de fortaleza, siempre hay un área débil. Siempre hay un talón de Aquiles. ¿Cuál es el área débil? El hambre. Dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Satanás entra por la parte más débil. Era una experiencia real la de Jesús.
como hombre, él tenía hambre. Entonces Satanás va a usar la tentación por el área más débil, por el área donde sabe que puede llegar a nosotros. Siguiente versículo dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación va a llegar, por muy espirituales y consagrados que estemos, siempre va a llegar. Pero la manera en que podemos vencerla, como dice Jesús, escrito está. Jesús se apoyó en la palabra. El fundamento es la palabra. Por eso necesitamos la palabra de Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque su palabra nos ilumina para caminar con sabiduría, nos da dirección, cómo manejar nuestra vida, cómo tomar decisiones sabias que honran a Dios y que sirven para que tengamos una vida ordenada, una vida correcta. La palabra de Dios. Cuando cimentamos nuestras vidas en la palabra de Dios, nuestras decisiones son mejores. Por eso dice que Jesús, que el que es hacedor de su palabra es como el que cimentó o el que fundamentó su casa, edificó su casa sobre la roca. Aunque sopló el viento, vino la lluvia y el río golpeó con ímpetu contra aquella casa, pero dice que no cayó porque estaba fundamentada en la roca. Pero el que oye la palabra y no la pone en práctica, dice que es como el que fundó edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la lluvia, cuando sopló el viento, cuando el río golpeó aquella casa, la destruyó con facilidad. Es lo que hacen los niños, ¿verdad? A la orilla del mar, en la playa. Siempre hacer un castillo de arena, jugar, y les costó tanto tiempo y de repente vienen las olas y lo destruye. Así es el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Es por eso que necesitamos tener fundamentada nuestra vida en la palabra de Dios para poder vencer la tentación. Porque vamos a ser tentados. Que como digo, eso de que hay que orar y ayunar y que el diablo no se le va a acercar, no es cierto. La tentación siempre le va a llegar. Jesús estaba en un momento muy importante de consagración. Particularmente en ese momento se retiró al desierto con el propósito de tener comunión con el Padre. Y fue precisamente cuando Satanás se acerca para tentarle. Y la tentación entra por la parte más débil, por donde el diablo sabe que puede llegar a nosotros. Entonces es peligroso. Esto no es para que andemos ahí con miedo por la vida, pero sí para estar alertas. Debemos de saber cómo funciona nuestra vida, ¿verdad? O sea, cómo es que Satanás funciona también, cómo es que entra para intervenir en nuestras vidas y para destruir lo que hemos edificado durante mucho tiempo. Todos estamos expuestos. Así que la prueba es para hacernos mejores personas, pero la tentación es para destruirnos. Dice, vamos al punto número 2, la tentación nace en los deseos internos dentro de nosotros. Las personas a nuestro alrededor sí influyen en nuestra vida, influyen en el ambiente, de alguna manera u otra pues influye, pero la tentación nace dentro de nosotros. Y es por eso que debemos de ser cuidadosos. Volviendo a Santiago, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. Todos tenemos áreas muy débiles. Hay gente que es codiciosa y la codicia lo lleva a la ruina.
Vamos a ver un ejemplo muy interesante con relación a eso. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, en este relato habla de un hombre que se llamaba Naamán. Naamán era el general del ejército de Siria. Este hombre era una persona muy importante. Tenía una posición muy importante. Era el general del ejército. Pero tenía un problema. Este hombre tenía lepra. Y pues esa era una enfermedad que no tenía cura. Entonces, está difícil la situación porque tiene una posición muy importante en el ejército, un gran prestigio, una gran reputación. El rey mismo lo apreciaba mucho y dice que Dios le había dado la victoria a los sirios por medio de este hombre. Era una persona importante, pero estaba enfermo. Tenía lepra, era una enfermedad que no tenía cura. Pero algunas personas de Siria llegaron a Israel y saquearon y se robaron, y entre ellos iba una joven, la cual llegó a ser esclava o sirvienta en la casa de Naamán. Y esta mujer le dijo a su señora: si mi señor Naamán fuera a consultar, a pedir ayuda al profeta de Israel, Dios le sanaría. Entonces, cuando Naamán escuchó esas palabras, él decidió ir a Israel para consultar a Dios. Bueno, para que Dios, por medio del profeta, hiciera sanidad en su cuerpo. Cuando llegó a este lugar, vamos a leer lo que dice el versículo 10 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, veamos el versículo 10 en adelante. Dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, Eliseo era el profeta, ni siquiera entró a su casa, sino que Eliseo le mandó a un criado, Jesse se llamaba. Entonces, él le mandó a su siervo para que le diera la noticia, para que le diera la razón, y le dice: dile que se vaya a meter al río Jordán 7 veces y va a ser sanado. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, o sea, después de haber sido sanado. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquí va la cosa ya. Él está contento, recibió sanidad. Él recibe no solamente sanidad física, sino una transformación interna. Porque él pudo comprender la mano de Dios en esa situación. El profeta ni siquiera le predicó un mensaje bien elaborado, ni siquiera trajo una bocina tan bonita como esta, ni había luces tan bonitas como estas, ni gente tan guapa y abrigada como nosotros. No, ni siquiera salió a recibirlo, solamente le dijo: ve a zambullirte al río Jordán 7 veces. Eso fue todo. Pero como cuando Dios está obrando, no necesita tanto relajo. Gloria a Dios. Entonces, él recibió sanidad y él también recibió una transformación interior. Una vez más, el versículo 15, volvió al varón de Dios, él
y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, o sea, el profeta: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bueno, bonito el relato, ¿verdad? Pero dice el versículo 19. Recordemos que hay un personaje que se llama Jesse, que es el siervo de Eliseo. Versículo 19. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues, o sea, el profeta Eliseo le dijo a Naamán que se regresara en paz. Le dice: se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aquí vamos con el otro personaje. Versículo 20. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Entonces, reflexionemos por un momento. Este siervo, acostumbrado a ver los milagros por medio de Eliseo, recientemente ha pasado un gran milagro en el cuerpo físico de Naamán, pero también un cambio en su corazón. Y sin embargo, él pone atención a las cosas materiales que Naamán llevaba para darle como presente, como regalo al profeta. Aquí es donde entra la tentación. Ahí es donde está la codicia. Es como que el culto está encendido, todo está bueno, la presencia de Dios se siente aquí, pero hay una cosita en alguien por ahí. Y es más fuerte la codicia, es más fuerte el dinero, el amor al dinero. Es más fuerte cualquier otro tipo de deseo, cualquier otro tipo de pasión. Está la presencia de Dios, está la gloria de Dios, pero es más fuerte aquella otra cosa. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Porque cuando no hay control de eso, ahí es donde comienza la ruina. Por eso veíamos que a pesar de que Jesús estaba en un tiempo de consagración, pero el diablo llega para minar o para atacar en la parte más débil, cuando la persona tiene una debilidad, y es una debilidad real, biológica. Tener hambre es una cuestión biológica. Por mucho que hayamos comido en el buffet el día de ayer, pero mañana tenemos hambre, ya tenemos hambre. Es una necesidad biológica. Entonces Satanás incluso ataca por áreas donde son aparentemente cosas inofensivas, pero que si no tenemos cuidado y si le damos libertad, nos lleva a situaciones desastrosas. Y en eso estamos todos. Es parte de la realidad humana. Por eso necesitamos caminar de la mano de Dios, porque sin Él no podemos. Voy a leer desde los 2 puntos, porque eso es importante para continuar. Dice: He aquí, mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Esto de vive Jehová, imagínense, es tanta su codicia que aún hasta involucra a Dios en este asunto. ¿Se da cuenta cómo puede ser de peligrosa la tentación cuando no tenemos control? Hasta involucró a Dios. Dice: vive Jehová. Versículo 21. Siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien.
Mi Señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Primero mencionó el nombre de Dios. Vive Dios que no voy a dejar pasar estas pupusas, ¿verdad? No voy a dejar pasar esta oportunidad. Y luego va y miente. Se inventa una mentira, una historia de algo que no era cierto, con el fin de obtener su propósito, de conseguir su tajada. Versículo 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y todo tranquilo, ¿verdad? No ha pasado nada, nadie ha visto nada, nadie andaba con algún teléfono para que tomara video o tomara alguna foto y hubiera alguna evidencia. Todo tranquilo. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿No han visto al mentiroso por ahí? Versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cómo empezó todo? Con una codicia. Él no era ni siquiera una persona, no tenía, como dice, no tenía arte ni parte en ese asunto. Naamán, el general sirio, había llegado para buscar al profeta, para que el profeta interviniera, orara a Dios, para que Dios obrara sanidad en él. Eso fue lo que pasó. Y después de gratitud, él traía presentes y se los quiso dar al profeta. Pero como este no es un asunto de dinero, esto no es un asunto de dinero. El evangelio no tiene nada que ver con dinero. Pero cuando una persona pone su corazón en la codicia, entonces va a buscar la manera de cómo conseguir aquello que desea. Es normal que haya cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de pensamiento en nosotros. Es normal. Pero eso no quiere decir que tengamos que calentarlo y abrigarlo, porque después va avanzando gradualmente, nos va llevando a un punto en que no hay retorno. Eso fue el problema de él. Eliseo le dice, ¿acaso es tiempo? Dice, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Estas son cosas normales. Dios bendijo a Salomón. Después de que Salomón le pidió sabiduría, dice que Dios le dio sabiduría y le añadió también riqueza, fama, le dio de todo. Dios bendice. Pero en esta ocasión no es tiempo para eso, le dijo el profeta. Hay que entender que un simple deseo que es normal de ciertas cosas normales puede ser una tentación, puede ser una pasión desordenada que no es el tiempo. Y debemos de ser cuidadosos. Por eso
es que su palabra nos enseña cómo manejar nuestra vida, cómo conducirnos. Se terminó el milagro y al poco tiempo sucedió todo esto. Naamán solo se estaba regresando después de haber sido despedido, había caminado cierta distancia. Giezi lo alcanzó, él obtuvo estos bienes y luego recibió la condena, el castigo por la decisión que había tomado. Era un simple deseo, que cuando no se tiene cuidado de un simple deseo puede llevarnos a la perdición. Por eso es que la palabra nos enseña que debemos de ser muy cuidadosos. El enemigo utiliza deseos no gobernados. No todo deseo es pecado, pero todo deseo sin control puede convertirse en un pecado. Si Jesús hubiera cedido a la tentación de convertir las piedras en pan, no sé qué hubiera pasado. Sin embargo, la necesidad de comer es una necesidad biológica, es normal. Pero si no se tiene control en un momento que no es el momento adecuado, como en el caso de la tentación, eso trae consecuencias, ¿verdad? Por eso es que algunas veces hay mensajes que no es conveniente mandarlos. Hay mensajes que no es conveniente recibirlos o no darle importancia, porque no sabes en qué vas a terminar. Hay decisiones que debemos de ser cuidadosos. Hay amistades que es mejor no tenerlas cerca. Es mejor apartarse. Es mejor evitar. Porque no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Y eso es así. El pecado empieza de una manera sigilosa, hasta que va entrando y luego llega a conclusiones desastrosas. Así empieza cualquier cosa, la pornografía, una ambición por el dinero, como digo, un mensaje indefenso que no aparenta nada, pero que muchas veces llega a ser una destrucción de una familia, ¿verdad? Perder la confianza por una pequeña decisión. Así que, en tercer lugar, la tentación consumada produce muerte, y es lo que vimos en el caso de Giezi. Esaú también, ¿verdad? Él por un plato de lenteja dice que cambió la primogenitura, menospreció la primogenitura. Y después dice que aún queriéndola obtener y aún con lágrimas, pero ya fue demasiado tarde. Un plato de lenteja, pero si es a cambio de la primogenitura, es de pensarlo más de una vez, porque es para perder algo muy valioso. Después dice que aún tratando de recuperarlo con lágrimas, pero ya fue demasiado tarde. Así que la tentación no se vence por el mero hecho de ser cristianos, ¿verdad? No porque somos cristianos, sino veamos el ejemplo. Cristo era el Hijo de Dios, Jesús era el Hijo de Dios, y no por ser el Hijo de Dios no iba a ser tentado. Él fue tentado. O sea, por el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que ahí se terminaron todas las tentaciones. No, al contrario, siempre va a haber tentaciones. Pero la tentación se vence por medio de nuestro acercamiento a Dios, nuestro compromiso por Dios. Eso vence la tentación, por medio de la oración, por medio del ayuno, fundamentando nuestras vidas en la palabra de Dios. Como dijo Jesús, todas las tentaciones del enemigo fue escrito está. Escrito está. Él dio una respuesta que tenía fundamento en la palabra de Dios. ¿Quiere tener victoria sobre la tentación? Manténgase cerca de Dios. Mantenga su vida comprometida con Dios. ¿Quiere vencer la tentación? Busque a Dios por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica. De esa manera es como podemos vencer la tentación. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.
Amado Dios, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas conforme a la necesidad. Dios mío, ayúdanos porque somos débiles, porque muchas veces nos cuesta, Señor. Hay áreas con las cuales batallamos y nos cuesta. Te pedimos, Señor, que nos des la victoria sobre las tentaciones, que nos ayudes a ser fuertes, a caminar de la mano contigo. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que ésta lleve fruto en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.